Bienvenidos de nuevo a Cripto con Visión, el podcast que todo entusiasta y escéptico de las criptomonedas necesita escuchar. Yo soy Chica Web3 y si eres nuevo por aquí te cuento, este no es solo un podcast en donde hablamos sobre el dinero digital, las criptomonedas, la tecnología blockchain, sino que también se ha convertido en un espacio en donde hablamos sobre libertad, conciencia, sistemas rotos y de cómo podemos reconstruirlos desde la base. Porque sabemos que cripto no es solo una herramienta financiera, amigos, es un cambio de paradigma y cultura. Y es por eso que en este episodio 20 vamos a aplicarla a un tema que nos afecta a todos los días, aunque no lo veamos. Vamos a hablar de la comida. Hoy vamos a hablar claro de cómo el sistema fiduciario, el fiat, ese dinero inflado que imprimen los gobiernos como si nada, no solamente nos arruinan los bolsillos, sino también la comida, nuestros hábitos, nuestro cuerpo, nuestra energía y de paso nuestra salud física y mental. Porque créanme, el dinero fiat está en nuestro plato y nos está fregando despacito con esa sonrisa en el empaque de 2x1. Este episodio está inspirado en el libro Fiat Food de Matthew Lysiak con el prólogo del crack Saifedean Eramos, que es el autor de Bitcoin Standard. Pero no vengo a resumirles el libro aquí, ¿ok? Esto no es un club de lectura. Esto es un llamado de atención para que veamos cómo el sistema que nos paga el sueldo también nos está enfermando. Así que ponte las pilas que vamos a abrir esta caja de Pandora. Quiero comenzar diciéndoles la clásica frase de Bitcoin que dice, cambia el dinero, cambia el mundo. O si arreglamos el dinero, arreglamos el mundo. Bueno, lo mismo es igual si decimos entonces, si arruinamos el dinero, arruinamos el mundo. Y aunque suene bien dramático, lo quiero poner de esta forma porque sabemos que de por sí el dinero fiduciario está arruinando nuestras finanzas, ¿no? Y si no sabes de esto, vete a escuchar los primeros episodios de este podcast. Les explico por qué el dinero fiduciario no sirve, cómo llegamos allí y por qué Bitcoin es el siguiente paso. Pero bueno, ya eso está súper claro, ¿no? El dinero es poder y cuando hay poder se puede meter en todas partes. Y el dinero fiduciario nos ha arruinado no solamente los bolsillos, amigos, sino lo que comemos, ha arruinado la industria farmacéutica, ha arruinado la educación, etc. Y bueno, en este episodio vamos a hablar específicamente de la industria alimentaria. Empecemos por algo que todos damos por sentado, la famosa canasta alimentaria. Ese indicador que utilizamos los economistas que supuestamente nos dice que con el sueldo que tenemos podemos o no comer decente. ¿Qué es una canasta alimentaria? Bueno, es ese conjunto de alimentos y bebidas que satisfacen las necesidades nutricionales, calóricas y proteínicas de un hogar promedio que es de 4 personas. Y bueno, cada país tiene su propia información sobre canasta alimentaria de acuerdo a los hábitos de sus habitantes, ¿no? Este indicador se utiliza muchísimo para dar una referencia de cómo va la inflación, ¿no? O sea, tú puedes decir la inflación fue de tanto por ciento, ok, la inflación fue de tanto por ciento, pero siempre le ponemos la excusa de que, bueno, eso es porque los precios del petróleo subió, porque los productos importados subieron, porque ahorita hábitos cambiaron. Siempre hay formas de decir que el número de la inflación que tienes enfrente no es el que es. Algunas cosas son verdad, otras cosas sabemos que son mentira o se quieren ocultar. Pero en fin, la canasta alimentaria se ha hecho como para tener una mejor referencia de lo que consumen las personas en general, en su día a día, y si son capaces de seguir consumiéndola con el sueldo que tienen. Pero déjenme decirles algo. Yo que usé tanto este indicador y siempre lo había aclamado, aprendí que este indicador es una estafa. Es una estafa estructural diseñada para que nosotros no veamos que nos están dando menos por más, o como decimos en Venezuela, nos están vendiendo gato por liebre. ¿Por qué les digo esto? Bueno, aquí vamos a abrir todos los ojos, porque quiero que se den cuenta que hace 40 o 50 años, un pan, por ejemplo, uno de los alimentos más básicos en una canasta alimentaria de la mayoría de los países, un pan era un pan de verdad. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, tenía 3 o 4 ingredientes, harina, agua, levadura y sal. Era simple, nutritivo, te llenaba, chévere. Hoy en día, el pan de la canasta básica tiene 14 ingredientes, tiene harina, azúcares añadidos, estabilizantes, aceites vegetales baratos, aceites de semilla, químicos que no sabemos ni siquiera pronunciar, etc. Y eso no pasa solamente con el pan, pasa con la carne. Por ejemplo, muchas veces la carne es procesada, está llena de aditivos, está inyectada con agua para que se vea gordita, así, que se vea más, que se vea bonita para que tú la compres en el supermercado. Y antes un pedazo de carne era simplemente ibas al carnicero y la carne tenía grasa y proteína. La leche también hoy en día es light, está diluida, tiene saborizantes,
están distintos procesamientos de 0 a no sé cuánto por ciento de grasa. Si me preguntan a mí, todos a mí me saben a cartón. Pero bueno, los registros oficiales siguen diciendo que ese pan, aunque tenga 14 ingredientes o tenga 4, esa carne, aunque tenga todo ese procesamiento o simplemente sea una carne simple, recién cortada, de donde venga, y esa leche, siguen llamándose pan, carne, leche, como si fueran lo mismo, como si te nutrieran igual. Y adivina qué, no lo es. Esa pan, carne, leche que consumían nuestros abuelos no es la misma pan, carne y leche que consumimos nosotros. Y la trampa es que te dicen entonces que esta canasta que está estable, entre comillas, o que puedes comprar lo mismo que antes, es mentira. Estamos comprando una versión barata y procesada de lo que era la comida real. Es una inflación silenciosa, que no sale obviamente en las noticias, pero nos pega directo en el cuerpo, ¿ok? Según la FAO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, en un estudio que hicieron en el 2024, nos dijeron que el 60% de los alimentos en las dietas globales son ultraprocesados, comparado con solo un 20% hace 50 años. Si me preguntan a mí, es obvio que eso no es progreso, pero es que ni siquiera podemos comparar peras con manzanas. Hablemos ahora de otro cómplice clave, la pirámide alimenticia. Pero desde los años 70, los gobiernos y agroindustrias han empujado esta guía, esa pirámide, me imagino que todo el mundo la recuerda. Yo recuerdo haberla visto por primera vez cuando tenía como 6, 7 años en el colegio, en la escuela, que bueno, a mí me encantaban todos los temas que tenían que ver con ciencia y nutrición porque mi mamá es nutrólogo. Y bueno, desde chiquita recuerdo haberla estudiado y haberme la tomado bastante en serio. Pero bueno, esta guía nos dice que nuestra dieta debería ser basada en el primer escalón, el más grande, que es carbohidratos, ¿no? Pan, pasta, cereales, arroz y todo lo que son carnes, grasas y lácteos, todo eso va a la cima de esta pirámide a consumir, entre comillas, en moderación. Y bueno, como explica Lisiak en el libro Fear Food, esto no fue por ciencia. Él tiene la teoría de que esto no es una equivocación, no fue que, bueno, científicamente demostraron algo que no era, sino él dice que esto es manipulación hecha a propósito para poner el lucro encima del bienestar de las personas, de una población. ¿Por qué dice esto? Bueno, él dice que el sistema Fiat subsidia todo lo que son los granos baratos, como el maíz, el trigo, que son fáciles de producir en masa, y todo lo que son las carnes, los lácteos de calidad y todo eso son mucho más caros de producir y no reciben el mismo apoyo. Entonces, él tiene esa teoría de que esto fue a propósito estratégicamente hecho para decirle a las masas que consuman los alimentos en cantidades grandes, los que son más fáciles de producir, y en cantidades pequeñas, los que son menos fáciles de producir. Así que la pirámide nos dice, come de 6 a 11 porciones de carbohidratos al día, pero ojo con las carnes rojas, la mantequilla, la leche entera, todo eso que es peligroso. ¿Cuál es el resultado? Bueno, tenemos dietas altas en azúcar y carbohidratos refinados que han demostrado traernos enfermedades. Mientras tanto, la canasta alimentaria incluye estos productos baratos como esenciales. Entonces, este cuento de la moderación es parte de la estafa. Al demonizar las carnes, las grasas y los lácteos, el sistema Fiat nos empuja a consumir entonces los ultraprocesados que parecen ser estables en precio, ¿no? Como les decía antes, esa canasta alimentaria, pero lo que están haciendo es ocultando la inflación silenciosamente. Hace 50 años un kilo de carne nutría una familia. Hoy ese mismo kilo de la canasta puede ser un producto procesado que no nos aporta nada. Seguimos hablando de que ahorita comemos muchas más cantidades de las cosas en donde nuestros ancestros comían pocas cantidades. Y una de las principales razones, yo no soy especialista en esto, pero es obvio que una de las principales razones es que los nutrientes no los obtenemos de igual manera hoy en día como los obtenían nuestros antepasados. Es un doble engaño entonces. La canasta te da basura y la pirámide te dice que esa basura es saludable. Yo les voy a decir algo, amigos. Luego de descubrir que el sistema nos ha mentido sobre cómo funciona el dinero fiduciario por tantos años, es un poco tonto pensar en qué otras cosas no nos han mentido. Vamos a hablar ahorita de los subsidios, porque aquí es donde el sistema Fiat se pone de verdad bien cínico. Cuando los gobiernos pueden imprimir dinero como si fuera papel higiénico, también deciden a quién le dan esa plata, a quién subsidian. Y adivinen qué, no están apoyando al campesino este que cultiva tomates frescos, ni al ganadero que cría vacas sin hormonas, no. Ellos quieren obviamente maximizar las ganancias y les dan esos billetes a las agroindustrias que producen alimentos a los que le pueden sacar margen.
como hemos estado hablando del maíz, la soya, el trigo, el azúcar, así producir a lo bestia, ¿no? El resultado es que tenemos ingredientes baratos que inundan nuestros mercados en forma de comida ultraprocesada y eso es lo que consumimos, a eso es lo que tenemos acceso, ese es el pan que podemos comprar. Obviamente un pan artesanal hecho de 5 ingredientes que viene de esta otra granja te cuesta muchísimo más que el pan Bimbo. Y si tienes una familia de 4, pues obviamente no siempre te puedes dar el lujo de tener ese pan artesanal. ¿Qué pasa? El pan artesanal no era lujo, el pan artesanal era lo normal. Les quiero dar una anécdota del trigo, porque me he puesto a investigar esto muchísimo. Obviamente parte de mi interés por hablar de este tema es porque yo misma he estado viviendo unos cambios de dieta por querer hacerlo, ya sea para mejorar mi salud, y me he dado cuenta de toda esta caja de Pandora, que es otro agujero del conejo, más allá de meterte en el agujero del conejo de lo que es Bitcoin. Y no es que estoy obsesionada que en mi vida todo se soluciona con Bitcoin, pero sí. Bueno, al punto. Vamos a hablar del trigo. Del trigo me he puesto a investigar que ni siquiera si yo quisiera consumir el trigo que consumían mis abuelos, lo puedo llegar a consumir, porque la molécula del trigo ya ha sido modificada, el trigo de antes de los años 70. ¿Por qué? Bueno, porque se ha modificado para que las pestes no le lleguen, las plagas, para que dure más, para que sea más fácil de procesar, todas esas cosas que hacen que sea más barata y que dure más. Y entonces ahorita, si yo quisiera comer el trigo de antes, no lo podría hacer. Entonces no estamos ni siquiera seguros que el trigo que estamos comiendo hoy en día es nutritivo. Además de eso, tú compras una harina de trigo y tiene 200 ingredientes que no tenía el trigo ancestral. Entonces, en este punto uno ni siquiera puede calcular cuál es la inflación real de los productos porque, como les decía desde el principio del episodio, no podemos comparar peras con manzanas. Entonces, ¿qué carrizo estamos comiendo? Y bueno, muchos sabemos que esto es un problema muy grande en los Estados Unidos. Sabemos que allá todo es comida ultraprocesada. Es más, si compramos artículos importados en nuestros países, en Latinoamérica, vemos que la mayoría vienen con las etiquetas en inglés, es un producto importado de Estados Unidos, etc. Sabemos que allá todo es mucho más procesado. Está la clásica jarabe de fructosa, jarabe de maíz de alta fructosa, el high fructose corn syrup ese, que es el veneno más grande, si me preguntan a mí, que lo vemos en refrescos, panes, dulces, hasta en el yogur ese que te dice saludable, ahí también tienen el high fructose corn syrup. Pero bueno, uno dice, ok, eso es algo del primer mundo, pero lo que está pasando, amigos, es que cada vez lo vamos viendo más y más en nuestros mercados. Ya esos productos importados que antes costaban más, claro, no voy a hablar de este tema porque el tema de importaciones y de aranceles, y hay productos que uno ve que son importados que son más baratos que el local y otros que son más caros. Todo eso ya es un tema mucho más amplio para hablar de cada una de las economías en Latinoamérica. Pero estamos viendo que este tipo de artículos se encuentran baratos y están inundando cada vez más los estantes de los supermercados en Latinoamérica. Tengo, por ejemplo, el caso de México. México tiene una dieta muy rica, muy espectacular. La comida mexicana es espectacular, pero tiene muchos alimentos frescos. Sabemos que está a base de maíz, son la mayoría de sus platos. Pero ¿qué ha pasado? Con los años, obviamente, por el incremento de los precios, los países se han visto obligados a buscar alternativas más económicas. Los subsidios de maíz en México crecieron un 30% en la última década, de acuerdo a la FAO. Esto es una encuesta o un estudio del 2023. Mientras pequeños productores de frutas, verduras o carnes de calidad se las ven súper negras, obviamente. El pequeño productor no puede competir con estas grandes industrias. Y por eso todo lo pequeño es muchísimo más caro. Entonces, un litro de refresco nos cuesta menos que un kilo de manzanas o que un corte de carne decente. Y luego te venden el refresco como esto es la chispa de tu vida y, bueno, más bien la chispa de la diabetes. Y nos han vendido la idea de que todo lo que es importado también es más cool, es mejor, pero por alguna razón es más barato. Entonces, si los subsidios no son suficientes, el sistema Fiat tiene otro as bajo la manga. La publicidad, obviamente. Aquí entra un nombre que no podemos ignorar, que es Kellogg. Como cuenta Lisa en Fiat Food, en el libro, John Harvey Kellogg era un médico en el siglo XIX que tenía una obsesión grandísima por los alimentos puros y fáciles de digerir. Y su idea era hacer desayunos, entre comillas, saludables. Pero lo que empezó como una visión cool, terminó como una industria multimillonaria, porque así siempre terminan las cosas cuando la corrupción agarra.
Y lo que hacen ahorita es vender cajas de azúcar disfrazadas de nutrición. Hoy los cereales Kellogg y otras marcas son el pilar de desayuno global, que está lleno de carbohidratos refinados, aditivos. Todo esto gracias, obviamente, a los subsidios Fiat que hacen con el maíz y el azúcar, que son baratísimos, que no es azúcar, y el maíz es modificado. Pero en fin, la publicidad se encarga de que lo veamos como el desayuno de los campeones, el clásico tigre Tony, hará un tigre de ti, tus hijos van a tener todas las vitaminas y minerales que necesitan para ser los supercampeones de la vida. Y bueno, yo sé que ya me escucho brava, pero no les basta hacer la comida chatarra, también nos tienen que convencer de que es normal y hasta es saludable. Se pasan. Ahora hablemos directamente de la inflación, porque aquí el sistema Fiat te pega en donde más te duele, en el bolsillo. Y esta es la clásica, esta es la que probablemente ustedes pensaron que yo iba a comenzar hablando, pero bueno, hablamos de la mentira de la canasta alimentaria, hablamos de la mentira de la pirámide alimenticia y hablamos de todos los subsidios de los gobiernos que les conviene dárselos a las grandes empresas. Entonces, esas tres cosas son pilares. Ahorita hablemos de la clásica inflación. Cuando imprimen dinero sin parar, tu sueldo vale menos cada año, ¿no? Ya sabemos de eso, obvio. Y mientras los precios suben, ¿qué crees que sube más? ¿La comida buena, las frutas, verduras, las carnes de calidad, los lácteos enteros? ¿O los snacks, las gaseosas y las pizzas congeladas? Esos, obviamente, se mantienen accesibles, mientras las frutas, las verduras y las carnes, imposible de consumir. ¿Esto es coincidencia? No. Es el sistema jugándonos sucio, obviamente. Para saber el indicador más clave y perfecto en esto, vamos a hablar del caso de Estados Unidos. Los precios de alimentos frescos en Estados Unidos entre el 2022 y 2024 subieron 12% según la USDA, que es el Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Entonces, la inflación de los alimentos frescos fue de un 12%, pero los productos ultraprocesados solo subieron 5%. Entonces, ¿cuál es la inflación que nos dan? Bueno, nos dan un promedio de las dos. Entonces, bueno, la inflación no es de 12, pero tampoco es de 5. Pero ¿qué pasa? Si usted es una persona que está buscando mejorar su salud y come vegetales y come comida orgánica y busca y hace lo imposible, porque yo viví en Estados Unidos 12 años, hasta recientemente, y es muy difícil encontrar cosas que son orgánicas. Si es orgánica, entonces tiene azúcar. Entonces tú dices, bueno, no quiero azúcar, aunque el azúcar sea orgánico. O sea, ¿por qué carrizo yo tengo que comerme una carne con azúcar? ¿En qué mundo entra eso? Entonces, encontrar comidas frescas es difícil. Una vez que las encuentras, tienes que pagar por ellas. Entonces, comer sano se vuelve cada vez más costoso mientras a uno le suben el sueldo un 2%, que es supuestamente la inflación. Entonces, ni siquiera con una inflación de 5% o de 6% te cubre a ti para tener una inflación sostenida de los alimentos frescos, que son los que uno quiere tratar de consumir y que consumían nuestros abuelos. Es imposible vivir con la inflación. En Argentina, por ejemplo, la inflación acumulada en el 2024 fue de 200% según el INDEC, y obviamente las carnes y las verduras y los lácteos se volvieron un lujo, porque ese 200% incluía también los alimentos frescos, pero imagínense cómo sería en realidad si no incluyese los alimentos como las galletas, los fideos instantáneos y todo eso que es barato. Entonces imagínense el nivel de la inflación que realmente están viviendo las personas que quieren comer comida fresca. Y vamos al grano ahorita. Y yo sé que esta no es mi especialidad, pero les voy a decir mi experiencia personal. El costo real de la comida Fiat no es solo económico, es nuestra salud física y mental. Muchas personas puede ser que coman esta comida y mira, al menos que no coman un exceso de calorías, se mantienen en forma, no tienen los problemas que ahorita están inundando a la sociedad, que no tienen depresión, no tienen ansiedad, no sufren de obesidad, se sienten bien. Gracias a Dios no tiene ninguna enfermedad física ni mental. Pero esa no es la persona común. Y yo les aseguro que si esa persona decidiese comer una comida o una dieta más fresca, vería otro tipo de cambios que van a mejorar su salud física y mental. Así no se considere que su salud física y mental está siendo afectada por la comida. Como dice Lisa en Fiat Food, la comida ultraprocesada no es un accidente, es un resultado de un sistema que prioriza las ganancias sobre las personas. Entonces, está hecho a propósito para querernos enfermos, cansados y dependientes. Y ahí entra la industria farmacéutica, que eso es tema para otro episodio. Pero se los quiero dejar por ahí para que lo piensen. En Latinoamérica, la obesidad y la diabetes tipo 2 están disparadas. Vamos a decir unas estadísticas. Por ejemplo, en México, el 14% de los adultos tienen diabetes y el 30% de los niños tienen sobrepeso.
Esto según un estudio del 2022. Y bueno, México es excelente dando estadísticas y por eso las escribo por acá. Pero para hacer una comparación, en Estados Unidos, que ya hemos dicho que es un país en donde la industria procesada está en exceso, las enfermedades metabólicas como diabetes, hipertensión, hígado graso, etcétera, afectan al 40% de la población según el Journal of American Medical Association. Esto es en el 2023. Pero esto no es solo cuerpo. La comida chatarra llena de azúcares y aceites inflamatorios está ligada a la ansiedad, depresión y niebla mental, según estudios y uno específico en la Universidad de Harvard en el 2022. Si te sientes lento, estresado, sin energía, no es solo el trabajo o la vida, es eso que comes. Y bueno, aquí como anécdota les puedo decir que yo me cuido de lo que como desde que tengo como 11 años, porque yo era gimnasta y a mí me decía mi entrenador, cuídate de los dulces, no comas esto, llegaste gordita a vacaciones, me tenían esa narrativa. Luego también, como les decía, mi mamá es nutrólogo, entonces siempre en casa era no necesitas comer vegetales, tu plato no está balanceado, nosotros no comíamos dulce, ese tipo de cosas. Claro, uno no tenía mucha independencia de qué es lo que comía, pero uno estaba al tanto de que si comías frituras o si comías muchos carbohidratos, la cosa no estaba muy balanceada. Y bueno, el resto, obviamente, el resto de la vida uno se la pasa viendo, conociéndose, entendiendo su cuerpo y entendiendo cuando uno come algo que no le va bien. En fin, como todos, me imagino, hay muy pocas personas que no están al tanto de lo que comen y bien afortunados ellos y si son saludables y felices, pues perfecto. Pero una cosa que quiero compartir es que me he dado cuenta que últimamente he cambiado mis hábitos alimenticios porque les decía, acabo de salir de vivir 12 años en Estados Unidos y lo primero que hicimos mi esposo y yo fue irnos a Asia. Y en Asia estuvimos casi un mes y lo que me di cuenta es, yo tenía expectativas de que, por ejemplo, en Tailandia la comida es espectacular. A mí siempre me había gustado la comida tailandesa, pero obviamente la comida tailandesa tiene muchos carbohidratos, tiene bastante aceites, mucha fruta, mucha combinación del azúcar con lo salado. Y la comida occidental tailandesa o la que se prepara, que se dice llamar tailandesa, no se parecen absolutamente nada a la comida que uno come en Tailandia. Por alguna razón los ingredientes son completamente distintos. Yo comía arroz, tallarines, frutas, postres. Claro, estaba de vacaciones en ese momento. Y me iba a la playa y yo me quitaba mi pareo y no estaba ni inflamada. Uno siempre que come esos productos, te imaginas que vas a estar hinchada el día siguiente y uno siempre se cuida en vacaciones, es un balance y tal. Pero miren, estuve ahí un mes completo y yo no sé cuáles son los ingredientes, pero a mí no me engordó ni los arroces, ni los aceites, ni los dulces. Entonces te pone a pensar en que tu cuerpo se siente diferente con el consumo de productos en diferentes partes del mundo. Entonces debe haber algunas partes del mundo que están haciendo las cosas distintas con el sistema fiduciario como la están haciendo en otras partes del mundo. Eso me dejó pensando. Lo que les quiero dejar aquí es que a veces no sabemos que estamos sufriendo de algo si no probamos lo contrario. Que se abran a probar otro tipo de comidas, otro tipo más saludable de vivir para que vean y entiendan en qué problema estamos con la comida fiduciaria. Bueno, ya, vamos directo al grano. Vamos a hablar de la buena noticia. La buena noticia es que todo esto tiene una salida y ya saben, esa salida es Bitcoin. El sistema fiat funciona porque todos aceptamos este dinero basura. Cada vez que utilizamos estos billetes que se devalúan, estamos alimentando esa máquina que subsidia la comida chatarra. Si seguimos aceptando el fiat, vamos a seguir aceptando el sistema que imprime cuanto le dan gana, que subsidia a quien quiere y que nos sigue controlando con los precios. Pero Bitcoin es diferente. Si utilizamos más Bitcoin, si lo hacemos más aceptable, si sabemos lo que vale y se lo explicamos a los demás, sabemos que este es un dinero que es escaso, es un hard money, es duro, es una reserva del valor. Nadie puede imprimirlo al capricho de ellos. Como Saifen Eramus dice en su libro, en una economía de dinero duro, las ineficiencias no se pueden esconder. No puedes subsidiar basura eternamente, porque el dinero de verdad tiene un costo. Y esto cambia absolutamente todo. Ya hay ejemplos en el mundo de economías circulares de Bitcoin. Justamente estuvimos hace un par de semanas en Bitcoin Jungle, que es aquí en Costa Rica, en donde estamos ahorita. Para los que no saben, estamos de criptonómadas. Pero bueno, ya les hablaremos más de eso, ojalá en otros episodios. Bueno, aquí en el Bitcoin Jungle existe una economía circular de Bitcoin en donde la mayoría de los comercios aceptan Bitcoin. Claro, todavía aceptan fiat, pero la meta es
que más y más y más y más comercios acepten Bitcoin y esté en toda la cadena, desde la producción hasta el consumo, y que se vuelva a invertir en la producción y se vuelva el consumo, y que sea circularmente cada uno de los actores de la economía utilicen Bitcoin para así romper ya con el patrón fiat. Y lo mismo está ocurriendo en Bitcoin Beach, que es en El Salvador, y hay otras comunidades así de economías circulares por el mundo. ¿Que todavía estamos en etapas tempranas? Sí. Pero Bitcoin es un martillo para romper esa máquina diabólica del sistema fiat. Es una forma de decir, no juego más con tus reglas. Así que aunque no estés usando Bitcoin en el día a día, incluso acumularlo, tenerlo, educarlo, es indispensable para que acabemos con esto. Bitcoin entonces no es solo dinero, amigos, es una mentalidad. Nos enseña a buscar el valor real, no solamente en nuestra cartera, sino en nuestro plato. Nos hace preguntarnos, de nuevo, si el sistema fiat miente sobre el dinero, ¿por qué no iba a mentir sobre la comida? ¿Por qué íbamos a confiar en una pirámide alimenticia que nos dice que comamos 11 proporciones de pan al día y que limitemos la carne que nos nutre? Bitcoin nos pone esos lentes, esas gafas para ver la estafa y ese martillo para romperla. Así que cada satoshi que ahorramos es un voto contra los subsidios a la comida chatarra. Es un voto contra la inflación que encarece lo sano y contra las farmacéuticas que se lucran de nuestra enfermedad. ¿Qué podemos hacer hoy? No necesitamos ser millonarios ni chef estrellas para comenzar a cambiar lo que comemos. Primero, cuestiona todo lo que comes. Si vas al supermercado, lee las etiquetas, por lo menos edúcate de lo que estás comiendo. Si un producto tiene más de 5 ingredientes, suena de verdad experimento químico, déjalo, trata de comprar algo que no sea así. Pregúntate siempre por qué los snacks están en oferta en vez de ese otro alimento que tiene menos ingredientes. Trata de comprar local. Yo sé que esto suena muy hippie, es más, yo nunca había sido de esa ola de ecológica, de comprar local. Para mí me decía, bueno, es chévere la gente que quiere vivir así, pero eso me parecía un estilo de vida, no me parecía algo necesario. Pero hoy en día lo busco comprar local, porque no hace falta cambiar todo nuestro carrito del supermercado, porque tampoco nos van a dar los churupos, no nos van a dar la plata para hacerlo. Pero uno puede comprar de repente las verduras en un mercado local o carne fresca. Y bueno, el resto de las cosas que son un poco menos dañinas, no tanto del día a día, uno puede comprarlas en el súper también. Cosas que todavía sabemos que no están afectando nuestra salud tan fuertemente, no son la base de nuestra comida. Ahorra en Bitcoin es la tercera recomendación. Descarga tu billetera, compra una fracción de Bitcoin y empieza a ahorrar. Este es tu escudo contra la inflación y tu única esperanza en el sistema. Y no quiero sonar dramática, pero es que no conozco otra, por lo menos no otra que no sea tan disruptiva. Cocina, trata de cocinar. No tienes que ser Gordon Ramsay para hacer un arroz con vegetales, una cosa. Lo bueno de cocinar aquí, más allá de sustentabilidad, es para conocer lo que estás comiendo y cómo te afecta, ¿no? Si tú sabes que compraste un aceite de oliva, que es mejor que un aceite de girasol, un aceite de palma, un aceite de semilla, tú vas a ver cómo tu cuerpo se va sintiendo. Si te comes esos taquitos afuera que sabes que cocinan con aceite vegetal, te vas a dar cuenta de la diferencia de comerte un taquito en tu casa y un taquito afuera. Lee Fiat Food. El libro Fiat Food lo van a ver que es bastante, si quieren creerlo conspiranoico, pues será bastante conspiranoico, pero lo que sí es que te deja pensando. Te deja pensando por qué estamos comiendo lo que estamos comiendo. Y para darles ahorita un background rápido que no se los dije al principio del episodio, la razón por la que Matthew Lysiak escribió este libro fue porque él sufrió de cáncer a los 16 años y la principal causa era lo que estaba comiendo. Y él decía que sus padres solamente seguían las recomendaciones de la pirámide alimenticia, que te dice que carbohidratos, panes, galletas, todo eso es lo que va a darle nutrientes y vitaminas a tus hijos. Y bueno, después de eso, obviamente, se metió en el agujero del conejo, sabiendo por qué esto que me están diciendo que coma es lo que me está enfermando. Y él terminó escribiendo este libro luego de ver el Bitcoin estándar de Seif Amos. Seif en su libro tiene un capítulo que se llama Fiat Food específicamente. Y bueno, ahí habla un par de páginas al respecto, pero entonces Lysiak agarró y desarrolló todo un libro al respecto. Amigos, si queremos hacer la diferencia, tenemos que entender por qué queremos hacer la diferencia. Y yo sé que esto es un podcast que habla de dinero, pero el tiempo es dinero y el tiempo es vida y la vida es salud y salud es comida. Eso lo acabo de inventar.
Muchísimas gracias por conectarte a este episodio, amigos. El sistema fiduciario no solo corrompe nuestra cuenta bancaria, corrompe nuestro plato, corrompe nuestra energía, nuestra mente, nuestro cuerpo. Y nos hemos acostumbrado a lo artificial, a lo rápido, a lo barato, que en realidad es carísimo cuando medimos sus consecuencias. Hemos normalizado la enfermedad como parte del progreso, cuando en realidad es un síntoma de la desconexión con nuestro propio cuerpo. Fiat Food no es solo un libro, es una alerta roja y Bitcoin es la respuesta. Una de muchas tal vez, pero una poderosa. Una que exige responsabilidad y que nos devuelve el poder. Una que empieza con el dinero, pero que termina transformándolo todo. Cambia el dinero, cambia el mundo. Gracias por escuchar este episodio 20 de Cripto con Visión. Si esto te removió algo por dentro, compártelo. Si te dio rabia, compártelo. Si te hizo pensar en cambiar algo, aunque sea mínimo, compártelo. Porque esto no va de likes, amigos, va de despertar. De verdad que esa es mi intención. Y me he inspirado preparando este episodio mucho más de lo que ustedes creen. Así que se los agradezco. Vamos a tomar el control de nuevo. Si te gusta mi vibra y de lo que hablo, sígueme en Instagram como @chicaweb3.eth y en X como @lachicaweb3. Y recuerda, ponte las pilas con cripto y con lo que comes. Nos vemos en la próxima. Chao.